Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de cosas buenas y vibras positivas. Hoy, como ya habrán intuido por el título, nos sumergimos en un tema que, digamos, es bastante jugoso y polémico: la exigencia de una fortuna tras una ruptura amorosa. Específicamente vamos a desentrañar el caso de Hande y Kerem, una pareja que estuvo en boca de todos, y de la que hoy nos interesa la situación económica que desencadenó su separación. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es, y en este canal exploramos temas relacionados con el entretenimiento, las noticias del mundo del espectáculo, y analizamos todo tipo de situaciones que nos resultan interesantes y, por qué no decirlo, un poco adictivas. Si esto les suena bien, les invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, y se unan a esta comunidad. No se arrepentirán. Tenemos muchísimas historias por contar, y me encanta tenerlos como compañía en este viaje. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, Hande y Kerem. Para ponernos en contexto, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos muy famosos, conocidos por su trabajo en la exitosa serie Love is in the Air. La serie, que conquistó corazones alrededor del mundo, catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable, una chispa que resonaba en cada escena y que, rápidamente, se extendió a la vida real. Los rumores se confirmaron, la pareja se había formado, y el mundo entero estaba fascinado con su romance. Durante la emisión de la serie, la pasión entre Hande y Kerem era evidente y los fans, ávidos de detalles, seguían cada uno de sus movimientos. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, alimentando la ilusión de un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a menudo dista de la fantasía, y lo que empieza con tanta euforia no siempre termina bien. La relación de Hande y Kerem llegó a su fin, y como suele ocurrir en estos casos, los rumores y especulaciones comenzaron a circular casi de inmediato. Las razones de la ruptura, como suele suceder, fueron objeto de debate. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presiones de la fama? Las teorías se multiplicaron, pero lo que realmente capturó la atención del público fue la supuesta exigencia económica que Hande hizo a Kerem después de la ruptura. Este es el corazón de nuestro vídeo de hoy: ¿cuánto dinero pidió Hande a Kerem? ¿Y por qué? ¿Qué motivaciones podrían haber impulsado esta solicitud? ¿Qué implicaciones tiene esta situación en el contexto de la fama y la fortuna? La información que tenemos disponible proviene de diversas fuentes, incluyendo medios de comunicación turcos, portales de noticias especializadas en farándula y, por supuesto, las redes sociales, donde los fans y los paparazzi no pierden detalle. Es importante aclarar que en muchos casos, la información que circula son rumores y especulaciones, filtrados y amplificados por el interés del público. Por ello, intentaremos analizar lo que se ha reportado con la mayor objetividad posible, separando los hechos de la ficción y las conjeturas. Según los informes, Hande habría solicitado una suma considerable de dinero a Kerem tras la ruptura. Las cifras varían según la fuente, lo cual es usual en este tipo de situaciones, donde la información se filtra de manera fragmentada y sin confirmación oficial. Pero en general, se habla de cantidades que oscilan entre los 100.000 y los 200.000 euros. Sí, escucharon bien. Una suma importante, especialmente considerando que se trata de una ruptura sentimental, y no de una transacción comercial o legal formal. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué Hande habría exigido esa cantidad? Aquí es donde entramos en terreno más especulativo, y donde debemos ser más cautelosos al analizar las posibles motivaciones. Sin embargo, hay varias teorías que se han planteado, y que vale la pena explorar con detenimiento. Una de las razones que se mencionan con mayor frecuencia es la inversión conjunta en proyectos. Durante su relación, Hande y Kerem, dada su posición económica y profesional, podrían haber emprendido negocios o inversiones conjuntas. Esto es algo relativamente común entre parejas, especialmente aquellas que comparten una vida en común durante un tiempo considerable. Inversiones en bienes raíces, participación en empresas, o incluso proyectos artísticos son posibilidades que podrían haber existido. Tras la ruptura, Hande podría haber reclamado su parte de esas inversiones o beneficios. En este escenario, la cantidad solicitada podría representar la liquidación de esos bienes compartidos, una especie de división de la propiedad resultante de la relación.
Esto entraría dentro de la lógica de la justicia económica, donde cada uno tiene derecho a recuperar su inversión y sus ganancias. Otra posible razón, aunque más delicada y que genera controversia, podría estar relacionada con el estilo de vida que llevaban juntos. Si durante su relación Kerem era quien, digamos, llevaba la voz cantante en cuanto a los gastos y la economía, como suele suceder cuando uno de los miembros de la pareja tiene mayores ingresos o poder adquisitivo, Ande podría haber dependido económicamente de él en cierta medida. Esto no implica necesariamente una dependencia total, pero sí una influencia significativa en sus decisiones financieras. Tras la ruptura, la solicitud de dinero podría interpretarse como una compensación por el cambio en su situación financiera. En este caso, Ande podría argumentar que al cambiar las circunstancias de su relación, se vio afectada económicamente, y que la solicitud de dinero era una forma de mitigar ese impacto. Es importante recordar que en algunos países, existen leyes que protegen a las personas que han dependido económicamente de su pareja después de la separación, aunque no se trate de un matrimonio formal. Estas leyes buscan proteger la equidad y evitar situaciones de vulnerabilidad. Una tercera teoría, tal vez la más polémica y que a menudo enciende debates en las redes sociales, sugiere que la exigencia de dinero podría haber sido una forma de compensación por el daño emocional causado por la ruptura. Algunas personas, al terminar una relación, se sienten heridas, traicionadas, y sufren un impacto psicológico significativo. En algunos casos buscan una forma de venganza o, en este caso, de resarcimiento económico. Esta opción es la más difícil de probar, ya que implica evaluar el impacto emocional y la responsabilidad de la otra parte en la ruptura. Se trata de un terreno resbaladizo donde las interpretaciones pueden ser subjetivas y donde la línea entre la justicia y la venganza puede difuminarse. Es importante señalar que esta opción es la que genera mayor controversia y es la que más críticas suele recibir. Además de estas posibles razones, no podemos descartar la influencia de asesores legales y financieros. Es muy probable que tras la ruptura, Ande y Kerem hayan buscado asesoramiento legal para proteger sus intereses. Los abogados conocedores de las leyes y de las circunstancias específicas de la relación, podrían haber aconsejado a Ande solicitar una compensación económica, basándose en la legislación vigente y en las evidencias disponibles. Los asesores financieros, por su parte, podrían haber analizado la situación económica de ambos actores y haber recomendado una estrategia para proteger los activos y asegurar un futuro financiero estable para Ande. En el mundo del espectáculo, donde la imagen y la reputación son activos valiosos, el asesoramiento legal y financiero es fundamental. También es importante considerar que en el mundo del espectáculo, la imagen y la reputación son fundamentales. Ande, como actriz de renombre, podría haber buscado una compensación económica para mitigar el impacto mediático de la ruptura y proteger su imagen pública. El dinero, en este sentido, podría haber sido una especie de silencio para evitar declaraciones o filtraciones que pudieran perjudicar su carrera. Este es un escenario común entre las celebridades, que a menudo recurren a acuerdos de confidencialidad para evitar escándalos y proteger su imagen ante el público y las marcas que los patrocinan. La inversión en imagen y reputación es crucial para mantener la relevancia y el éxito en el mundo del espectáculo. Ahora, ¿qué sucedió finalmente? Ande realmente recibió la cantidad que solicitó. Llegaron a un acuerdo. ¿Cómo se resolvió esta situación en privado? Según los informes disponibles, no hay una confirmación oficial de que Kerem haya accedido a pagar la suma exigida en su totalidad. Es decir, no existe evidencia concreta y pública que avale esta información. Es posible que hayan llegado a un acuerdo privado, confidencial, donde ambas partes negociaron los términos y condiciones de la separación. O quizás las negociaciones sigan en curso, y la situación aún no esté completamente resuelta. Lo cierto es que después de que los rumores salieran a la luz, tanto Ande como Kerem mantuvieron un perfil bajo y evitaron hacer declaraciones públicas sobre el tema. Esta postura, la discreción y el silencio podría indicar que estaban tratando de resolver la situación de la manera más discreta posible, evitando la exposición mediática y protegiendo sus respectivas carreras. Lo que sí sabemos es que ambos continuaron con sus carreras profesionales. Ande siguió protagonizando proyectos exitosos, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Kerem, por su parte, también se mantuvo activo en la actuación, trabajando en nuevos proyectos y manteniendo su presencia en el mundo del espectáculo. Esto demuestra que a pesar de los problemas personales, ambos supieron mantener su profesionalismo y continuar con sus carreras. The Most
Rando resiliencia y compromiso con su trabajo. En resumen, la situación entre Ande y Kerem tras la ruptura es un claro ejemplo de cómo las relaciones sentimentales, especialmente aquellas que involucran a personas famosas y con alto poder adquisitivo, pueden complicarse en el aspecto económico. La exigencia de una suma considerable de dinero por parte de Ande generó un debate sobre las posibles motivaciones y las circunstancias que llevaron a esa petición. Los diferentes escenarios, desde las inversiones conjuntas hasta la compensación por el impacto emocional, ponen de manifiesto la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de la claridad y el acuerdo en las decisiones financieras. Es importante recordar que aunque nos encanta analizar y comentar este tipo de temas, debemos hacerlo con respeto y cautela. No conocemos la verdad completa de lo que sucedió, y es fundamental evitar juicios de valor y especulaciones gratuitas. Los rumores y las filtraciones pueden distorsionar la realidad y generar falsas expectativas. Por ello es fundamental basarnos en información verificada y ser críticos con las fuentes que consultamos. ¿Pero qué podemos aprender de esta historia? En primer lugar, que las relaciones sentimentales, independientemente de la fama y la fortuna, pueden ser complejas y generar conflictos. La infidelidad, las diferencias de carácter, las presiones externas y la falta de comunicación pueden ser causas comunes de ruptura, y el impacto emocional puede ser profundo. En segundo lugar, que el asesoramiento legal y financiero es fundamental, especialmente cuando se comparten bienes o inversiones con otra persona. Un buen asesoramiento puede proteger los intereses de ambas partes y evitar futuros problemas legales. Y en tercer lugar, que la privacidad y la discreción son importantes para proteger la imagen y la reputación, especialmente en el mundo del espectáculo. La exposición mediática puede ser perjudicial para la carrera profesional y para la vida personal. Es interesante notar cómo, en muchos casos, las rupturas sentimentales pueden ser acompañadas de disputas económicas. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la comunicación clara y transparente en las relaciones, y sobre la necesidad de establecer acuerdos justos y equilibrados, especialmente cuando se comparten responsabilidades financieras. La planificación financiera, la gestión de los bienes y el conocimiento de las leyes son elementos clave para evitar conflictos y proteger los intereses de ambas partes. Además, la historia de Ande y Kerem nos recuerda que en el mundo de la fama, la vida privada se convierte en un espectáculo público. Cada detalle, cada movimiento, es analizado y comentado por los medios de comunicación y por los fans. Las redes sociales y los paparazzi amplifican la información y a menudo distorsionan la realidad. Es por eso que a menudo las celebridades recurren a estrategias para proteger su imagen y evitar escándalos que puedan perjudicar sus carreras. La discreción, el control de la imagen y el asesoramiento profesional son herramientas fundamentales para navegar en este entorno. En este caso, la supuesta exigencia económica de Ande generó un debate mediático y, aunque no conocemos la verdad completa, es un tema que nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones, el impacto de la fama y la importancia de la prudencia y el asesoramiento legal en situaciones delicadas. También nos invita a cuestionar los juicios de valor y a ser conscientes de la complejidad de las situaciones humanas. Así que, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Ande tenía derecho a solicitar esa cantidad, independientemente de la razón? ¿Piensan que Kerem debió acceder a sus peticiones? ¿Creen que hay una doble moral en estos casos, donde las celebridades, por su posición económica, son juzgadas de manera diferente? ¿Qué papel juega la opinión pública en estos casos? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Compartan sus pensamientos, debatan y construyamos juntos una conversación interesante sobre este tema. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Espero que este vídeo les haya resultado informativo, entretenido y, por qué no, un poco adictivo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y me siento muy afortunado de tenerlos como parte de esta comunidad. Su participación y sus comentarios son fundamentales para enriquecer el canal y crear una comunidad vibrante e interesante. Recuerden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, darle un buen me gusta si les ha gustado el contenido. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Así se aseguran de estar al tanto de las últimas noticias y análisis del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y hasta la próxima. Chao.